Eso es más o menos lo que habíamos hecho en la clase anterior y la semana pasada. Por lo tanto, ahora yo lo que quiero es que vayamos probando estas cosas y en la práctica, viéndose efectivamente el tiempo de ejecución, que lo vamos a medir en tiempo de reloj, porque no vamos a perder el tiempo acá viendo cuántas instrucciones se van a desarrollar por esa cosa, sino que como yo ya establecí que efectivamente el tiempo de ejecución yo lo debo medir en cantidad de instrucciones que se ejecutan, pero eso es muy complejo, entonces voy a medir en algunos casos particulares el tiempo de reloj, que también tiene que ser equivalente a la cantidad de instrucciones que se realizan. De esta forma voy a poder corroborar que efectivamente el comportamiento que tiene el algoritmo de la burbuja es un comportamiento cuadrático. Después vamos a estudiar los otros. Eso es lo de menos. Aquí está, el algoritmo está hecho. Yo no voy a pedir que ustedes lo vayan a inventar nada por el estilo, sino que lo estudien, lo analicen. Después acá dice cómo vamos a probar esto. Para eso hay que generar archivos, que están los programas, están hechos, están tipeados ya, están llegar y usarlos. También estamos por acá con, una vez que ya tengamos tipeado los archivos de datos, tengo que ir a probar esto, tengo que ir a medir el tiempo. Dijimos que íbamos a generar 3 archivos de 1.000.000 de datos. 1.000.000 de datos ordenados, es decir, desde el 0, desde el 1 hasta el millón. Otro archivo que va a contener los números anotados de manera inversa, es decir, de 1.000.000 hasta llegar al 1. Y otro archivo tercero que va a tener los datos en forma aleatoria, es decir, voy a generar números aleatorios. Tengo las 3 posibilidades que se pueden dar cuando yo tomo un conjunto de datos. Que ese conjunto de datos esté ya ordenado y le voy a aplicar el algoritmo de ordenamiento. Quiero ver si anda bien, mal. ¿Qué pasa si yo ordeno un arreglo que ya está ordenado? ¿Se va a demorar lo mismo? ¿Se va a demorar menos? Esa es la pregunta. ¿O qué pasa si el conjunto de datos viene ordenado pero de manera inversa? Es decir, todo lo contrario de como yo lo quiero. Si yo lo quiero de menor a mayor, aquí lo voy a tener de mayor a menor. Y voy a proceder a ordenarlos. Obviamente aquí tengo que moverlos casi todos. ¿Qué pasa cuando el algoritmo, o perdón, el conjunto de datos no tiene un orden establecido ya? Están todos desordenados los números. Y le aplico la misma rutina. Se va a demorar lo mismo para la misma cantidad de datos, es decir, para ordenar 1.000, 10.000 o 1.000 se va a demorar lo mismo que acá, acá y acá. De esta forma voy a ir yo completando esta tablita. Vamos a ir completándola hoy día. Y ustedes después la van a interpretar. Yo les voy a completar la primera parte, después ustedes trabajan todo lo otro. Estos numeritos que aparecen acá son cantidad de elementos que yo voy a procesar, son referenciales. ¿Ah? No significa que los tienen que probar con todo eso, porque tienen que ir viendo. Cuando yo hago pruebas, tengo que ir analizando y viendo si efectivamente se pueden o no se pueden trabajar con estos datos. Estamos hablando de 1.000.000 de elementos. Imagínense, 1.000.000 de elementos. Estamos hablando de un comportamiento cuadrático. 1.000.000 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1.000.000 al cuadrado? Es 1 por 10 elevado a 12, es decir, un 1 y 12 ceros. Esa es la cantidad de instrucciones de teoría que debiesen ejecutarse equivalente, más o menos. Por lo tanto, estamos hablando de mucho consumo. Y si estamos hablando de 1.000.000 de datos, en el fondo estamos hablando de que se van a consumir mucha memoria. Entonces, tengo que ver cómo funcionan los comportamientos de mi algoritmo. Por lo tanto, voy a probar en mi máquina, que ustedes van a llenar ahí, ustedes van a llenar estos datos acá, ustedes van a decir, oiga, yo quiero probarlo en Windows. ¿Cuál tengo? Tengo el Windows 10. O otro puede decir, no, mi maquinita es más vieja. Tengo el Windows 7. Otro puede decirme, no, yo lo quiero probar porque tengo un Ubuntu. Ya está por salir el 21.4. Ah, ya salió, tiene que salir 21.4. Otro sistema operativo. Y no, yo no tengo Mac OS Big Sur. No sé cuál sistema operativo. Y usted elige cuál es el que tengo. Yo voy a probar todos mis datos con este. Usted tiene que elegir si va a probar con este, con esto, con este o con el que usted quiera, con el que usted estime conveniente. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, yo desecho eso y me quedo con Mac OS Big Sur. Mac OS Big Sur. Ese es mi sistema operativo, la burbuja.
También podrían probar ustedes qué pasa si esto es un I5 versus un I7 y así sucesivamente. Vamos comparando y vamos a poder establecer medidas de comparación. Fíjense que una vez que tenga lleno esto, yo voy a empezar a probar números acá. El ideal es que esta columna, los incrementos que hayan entre una fila y la otra sean equivalentes. Por ejemplo, aquí entre 1000 y 10.000 aumenté en 9000, pero después le puse 100.000. Aquí aumenté en 99.000, es decir, ya no es equivalente tomar estos datos. Por eso es bueno que ustedes revisen estos valores, que ustedes revisen estos numeritos y los volvamos a revisar. Esto, vuelvo a repetir, son datos referenciales. Entonces, ¿cómo sé yo qué números van a ir ahí? En la práctica. La práctica me va a indicar a mí, oye, qué números son los que tiene que poner usted acá para poder establecer después determinada interpretación a los datos. Recuerden que el ingeniero lo que hace es interpretar, más que dedicarse a picar. Interpretamos datos. Y una vez que ya definamos los valores que quiero medir, voy a medirle esa cantidad de datos a cada uno de estos datos, conjuntos de datos, pero usando el mismo programa. Ojo con eso, usando el mismo programa. Y me va a dar numeritos. Yo voy a tener acá tantos segundos para esta cantidad de elementos. Una vez que tengamos llenos varios datos acá, yo voy a poder tomar estos datos y graficarlos. Y debería ocurrir que cada vez, mientras más datos tengo acá yo, mientras más filas he hecho, más datos voy a tener acá, y por lo tanto debiese ocurrir que la curva que yo he graficado debería tender cada vez más a parecerse a una parábola, a una curva parabólica. Recuerden que la curva parabólica es una curva que asciende así, de esa forma. Eso es lo que deberíamos tratar de repasar. Lo mismo después para cuando los datos estén de manera inversa o cuando estén de manera aleatoria. Y por lo tanto debería cumplirse lo que está aquí. Aquí también debería tener un comportamiento bastante similar y acá también. Puede que no sea idéntico, pero el dibujito, la forma que va a tener esa gráfica, en los tres tiene que ser similar, bastante similar. Van a haber unos distintos saltos que usted tiene que decirme por qué se dan, por qué se pueden producir esos saltos. De esa forma yo voy a poder decir efectivamente, mira, los valores son bastante similares, algunos cambian, tienen el mismo comportamiento, si es cuadrático, y a lo mejor entre ordenado e inverso no hay diferencia, pero sí hay diferencia con aleatorio. Entonces usted va a poder decirme efectivamente, oye, ¿sabes qué? El algoritmo de la burbuja eh, varía un poco en función de lo que está ordenando, de la cantidad de la forma en que vienen los datos. A lo mejor se va a demorar menos acá, un poco más acá o un poco más acá, no sé. Eso es lo que hay que probar. Pero lo que sí debería ocurrir es que los tres deberían tener un comportamiento cuadrático. Eso es lo que vamos a probar. Una vez que probemos eso, vamos a poder hacer hartos ejercicios. También hay que tener mucho cuidado. Saben ustedes que yo estoy aquí aumentando rápidamente los datos. Si yo al trabajo en Windows con arreglos, con listas, con arreglos que tienen muchos elementos, es muy probable que el sistema operativo colapse. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y usted va a decirme aquí, oye, con 10.000 o con, no sé, pues, con 600.000 elementos el programa se cuelga o se cae. Perfecto, lo anota y no más. Eso no significa que esté malo. Eso significa que usted logró determinar hasta dónde va a poder trabajar con la burbuja. El método de ordenamiento de la burbuja, hasta dónde puedo llegar yo, hasta qué datos. Eso es lo interesante. A lo mejor difieren en cada uno de estos. Y voy a ir probando. El único pero que tiene esto es que hay que hacer muchas pruebas, hay que generar muchos datos y a veces eh, se demora. Y dependiendo del computador que usted tenga. Porque si alguno de ustedes quiere hacer las pruebas estas, es necesario que estén con el computador. Ahora sí, no basta aunque estén escuchando esto por teléfono. Este es un ramo que necesitamos meter mano. Así que tienen que tener el computador listo con todas estas cosas instaladas para que ustedes mismos vayan probando. Porque si no tiene sentido. No es que estoy mirándolo porque estoy en tal parte, no. Hay que sentarse y trabajar ahora estas situaciones. Porque yo les voy a mostrar varios ejemplos que yo he desarrollado y ustedes tienen que interpretar que de repente pasan cosas raras. Mediciones que de repente se escapan de lo que uno esperaría.
Entonces ahí es donde entra el analista que usted debe ser para tratar de interpretar los datos y poder decirme efectivamente, mira, se está demorando más porque, no sé, pues el procesador, la memoria, el disco duro, el algoritmo en sí, no sé. Algo usted tendría que decirme por qué se dan esos valores. Tiene que interpretarlos. Este ejercicio que ustedes tienen que llenarme acá, este documento, es el laboratorio. Este documento les permite a ustedes tomar datos, pero después yo les voy a pedir que me hagan un informe, que me elaboren un informe con todo lo que hay acá. Yo les voy a poner, les voy a pasar después cuál es la pauta que debería tener ese informe. Si yo les digo, explique cómo funciona la burbuja, usted no me puede leer el código. Usted no puede decirme la burbuja funciona porque tiene un for que va desde 1 a n-1 y un j que va de 0 hasta n-1 más 1, menos 1, y después hace una pregunta y después cambia los valores. Eso, eso no es explicar cómo funciona el algoritmo. Eso es describir y leer lo que yo ya estoy leyendo. Eso es lo que yo les puedo leer. O sea, sería ridículo que ustedes explicaran eso. Lo que tienen que indicarme es efectivamente qué ocurre, de qué manera se están moviendo los elementos, se están desplazando, ¿por qué? Aquí se supone que va a fijar un elemento, fíjense que el i no se modifica aquí adentro, no lo modifica. Es la única Entonces, parte que se usa es acá, ¿sí? entonces al momento de hacer, por así decirlo, el informe, lo que pide usted es explicar el proceso que hace, ¿no es cierto? No. Exactamente, eh, explicar el proceso. ok, Explicar el proceso y después interpretar los numeritos que ustedes van a generar acá. El informe no es llenar esto, es llenar esto y mostrármelo a mí. Ese no es el informe. El informe es cómo ustedes interpretan estos valores. Obviamente van a tener que poner estos numeritos, lo que ustedes calcularon, estas cosas. Pero ahora tienen que interpretármela. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna diferencia en que los datos vengan ordenados, inverso, aleatorio para la burbuja? ¿Hasta dónde pudo llegar? ¿Por qué se caen tantos elementos? Eso es lo que hay que investigar. Eso es, y eso no tiene que ver con saber tanto programar, nada. Los códigos están. No tienen que cambiarlos. De hecho, vamos a hacer la prueba completamente con la burbuja y deberíamos repetir el tema. Esto sirve para ir llenando los datos. Acá hay un montón de códigos también que están establecidos, están ya escritos, que me permiten a mí generar los archivos. Yo le pedí que había que trabajar con 3 archivos de datos, de 1 millón de elementos, por lo tanto esos hay que generarlos. ¿Y cómo generamos? Aquí están los 3 programas que generan. Esto lo hacen redireccionando la entrada estándar. Yo les voy a mostrar la otra forma de hacerlo. Aquí están escritos ya. Aquí es para ordenar los numeritos de menor a mayor y aquí es para ordenarlos de mayor a menor y el código que está acá es para... ¿Dónde está el código? Este es para forma aleatoria. Con este genero 1 millón de datos aleatorios y lo debo meter en un archivo. Con este genero 1 millón de datos ordenados de menor a mayor. Y con este código genero 1 millón de datos ordenados de mayor a menor. Le voy y después me dicen, ya, y usa este código para que midas los tiempos de ejecución. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Con esto vas a poder medir los tiempos de ejecución. Aquí usted debe incorporar en ese lugar donde está un bloque a medir el tiempo, ahí usted debe incorporar efectivamente la parte del programa que está más arriba. Aquí es donde usted debe pegar y adecuar esto que está aquí. Ahí es donde usted tiene que entender. Y si van a dar errores, sí, ¿por qué? No llegar y ponerle n acá, porque yo no puedo declarar un arreglo de largo n, porque n no tiene ningún valor todavía. Tiene que ser un número acá. Esos son los errores que usted va a ir descubriendo y va a ir probando. Pero lo importante es establecer cómo funciona la burbuja. Y después vamos a hacer el mismo análisis para el chess-sort y el mismo análisis para el quicksort. Que ojo, el quicksort necesita un poco más de trabajo porque el quicksort es un programa completo. No es solamente una función o una rutina o una parte de un programa. Es un programa completo. Por lo tanto, a este hay que incorporarle este tema.
el tema de la medición del tiempo. Esto hay que incorporárselo a ese programa. Y eso es lo que hay que ir trabajando. Y eso es práctica nomás, no tienen que escribir nada más ustedes, o sea, ya está todo hecho. Hay que armar nomás el puzzle y ejecutarlo y probarlo. Vamos a pasar ahora a ver lo de la parte práctica. Me olvidaba decirles también, hay que entender cómo funcionan los algoritmos. Para eso, usted si usted quisiera irse, ya vamos a sacar este de acá. Estaba jugando yo con eso, pero Bubble Sort, húngaro. Hay varios por si acaso. Aquí me permite a mí explicar cómo funciona la burbuja mirándola, no siguiendo el código, sino que siguiendo una danza húngara. De hecho, aquí está el Quicksort, el Bulbusort y el Shell Sort. Los tres que yo les pido están acá hechos de manera gráfica para entender, y de ahí ustedes deberían sacar la idea. En realidad lo que está haciendo es que toma un elemento y lo empieza a comparar con todos, y una vez que detecta que ese elemento no está en la posición que corresponda, los intercambia y continúa con el nuevo elemento de ahí hacia abajo buscando si hay otro intercambio más. Esa es la idea. Voy a dejarles el video, voy a dejar de compartir y voy a compartir solamente el video para que escuchen la música, porque creo que no escuchan la música cuando comparto el video, ¿no? ¿Están escuchando la música ya, no? No, profe. No están escuchando la música. Voy a ver si me saco los audífonos y ustedes me dicen si se escucha la música ahora o no. ¿Me escuchan la música o no? Ahora sí, pero profe, yo la escucho, pero muy baja, Ya. sí. se escucha, pero a través del micrófono. Ya, vamos a... voy a compartir solamente esa ventanita. ¿Me escuchan? Acá. No, profe. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, les voy a ir explicando lo que va haciendo. Ese grupo de personas son los números. Cada uno tiene escrito un número en su espalda, en su pecho. Oh. De nuevo se apagó. Dejen. Espérame un segundito. Ya. ¿Se escuchan o no? ¿Se escuchaba? Sí, profe. Ya. Le explico nuevamente. Estos son los números este sería el arreglo, los elementos. Acá les va a aparecer la posición que ocuparían en el arreglo, por si acaso desordenado. Y después bailando, dense cuenta ustedes qué va ocurriendo, cómo se va tomando de la mano, baila alguien en parejas y hacen algún cambio. ¿Cuándo hacen el cambio? Cuando efectivamente es necesario hacer el cambio. Miren, les voy a poner la música, no lo puedo poner en pantalla completa porque se pierde el sonido por si acaso. Ahí están bailando y desordenándose los elementos. Esto es una danza húngara por si acaso. Ya, ahí están. Como ustedes pueden ver, ahí está el arreglo. El arreglo se llama A, del 0 al 9. En la posición 0 está el 3, en la posición 1 el 0, en la posición 2 el 1 y así sucesivamente. Están todos los elementos ahí. Y ahora fíjense, toma estos dos elementos, estos dos primeros, y van bailando. Traten de seguir un poco la coreografía y van a entender efectivamente qué es lo que hace el algoritmo de la burbuja para ordenar un conjunto de números.
Ahí en el fondo se está comparando, mira. Hubo un cambio. Pero ahora sigue el que viene. Ahí también debería haber cambio, mira. Y el 3 va bajando y los números más livianos van subiendo. Ahora el 3 con el 8. Ahí no debería pasar nada. Ahora tomo el siguiente. Y eso es lo que voy a cambiarlo, amigos. Ahora tomo el siguiente. También tiene que haber cambio. Ahora voy a comparar el siguiente elemento. También debería haber cambio. Y consigo, fíjense que el 8 todavía sigue bajando. Y los demás van flotando. También hay cambio. Todavía no he dado una vuelta completa. Estoy recién con el J, con el for de adentro. Ahora aquí no debería haber ningún cambio. Porque el 8 y el 9. Ahí, en esta parte del algoritmo, ¿qué es lo que ha pasado? Si revisamos esto, hicimos una recorrida completa. Es decir, hicimos eso, una sola vez. Una sola vez. Recorrimos todo esto una sola vez. Ahora yo debo incrementar el i y empezar a buscar. Fíjense que a esta altura del partido, de la primera vuelta que yo di, el primer elemento ya está en su lugar y el último elemento también está en su lugar. De hecho, los dos últimos. ¿Captan? Fui empujando hacia atrás. Ahora voy a continuar con el siguiente elemento. Que vuelvo nuevamente de arriba, ¿cierto? Ahí eso no pasa nada. Eso tampoco, porque están ya ordenados. Esto tampoco. Estos dos sí. Aquí hay cambio. Ahí hay cambio. Ahora también debería haber cambio. Esto es para verlo de una manera más lúdica, en realidad, no más el algoritmo de la burbuja. Fíjense que esto va a terminar cuando el 7 quede bien ubicado. Los elementos más grandes van quedando al final. Hay algunas versiones que quedan al revés. En cada pasada yo aseguro que el elemento de mayor peso quedó en su lugar. Y ahí terminé una vez el ciclo más. Y ahí, ahora voy, incremento y empiezo nuevamente a comparar los dos anteriores. Pero ahora llego hasta acá nomás. Estos ya los que están volteados es porque ya están en su lugar. Fíjense que el 6 no está volteado, pero ya está en su lugar. Eso no hay cambios. Acá sí hay un cambio. Miren. Ahí hay un cambio. Acá no hay cambio ahora. Pero el 6 debería quedar en su lugar. De hecho, el 5 y el 6. Ahora deberían los demás. Y fíjense que estas son vueltas que están de más porque ya están ordenados. Voy a seguir dando vueltas. Es decir, cuando ya están ordenados, hago preguntas porque si no. Y ahí estos dos deberían quedar listos. Y ahí, en teoría, ahí termina. Esa es una posibilidad de entender el algoritmo de la burbuja. Este no lo he visto nunca. Ese no lo he visto nunca bailando de esta forma, ¿no será? También está con Legos, por si acaso, cómo ir explicando. Hay harto ejercicio. La burbuja algoritmia. Generalmente estas son tareas que se le piden a los estudiantes que hagan. No sé en qué idioma está esa cosa. Pero a mí me interesa ver el dibujo nomás. Avancémonos. El mismo concepto, ya. Van a bailar ahora. Esto ya es mucho color.
Ya se pusieron muy... Ellos tienen los numeritos arriba. No, no está para nosotros ese, por si acaso. Pueden probar también el Google Sol, pero en... Aquí mira, esto es simpático, tampoco lo he visto. Pero pueden probar el de con Legos. Hay todo esto. Ya, pero ustedes eligen para entender. Obviamente que están también el Quicksort y el Shellsort. Fíjense que estos van a funcionar de una manera totalmente distinta. Funcionan totalmente distintos. Ustedes se dieron cuenta cómo fue avanzando el método de la burbuja. Creo que tendré que comprar la suscripción de YouTube para no ver tanta publicidad. Y del Adblock, profe. Miren aquí. Miren, se divide en dos el algoritmo. Y comparo ese con este, no el con el que viene. Y cuando sea necesario se cambian. Ahora voy a comparar ese con el que viene. Voy comparando los que están a igual distancia. Dividí por la mitad. Eso tampoco se van a mover porque están bien. Aquí en una mitad está ordenadito. Ese está con ese. Ese es el cambio. Ya. Ahora cambio la forma. Ahora ya no estoy comparando con el que estaba acá, sino que con uno menos. Y voy a ir comparando cada vez así. A los que se encuentran a menor distancia. Ese es un algoritmo distinto. Es mucho más interesante, ¿ven? Y en la otra pasada después yo voy a acercarme más y hasta que al final voy a terminar comparando los dos que están cercanos. Y esa es una forma distinta de comparar. Y el Quicksort, que es el otro, que este sí que es más o menos complicado de entender, pero aquí lo pueden ustedes manipular. Tenemos el mismo concepto otra vez. Aquí hay puro hombre. Miren, ahí hay un gorrito con un gorrito. Tengo unos límites. Ya es distinto el concepto. Tengo límites. Cambié el límite y ahí voy buscando. Pero en el fondo esto lo que elige es una especie de un pivote. Fíjense que hay uno que tiene el color distinto al sombrero. Él va dividiendo el algoritmo de esa forma. Va dividiendo por pedacitos. Estos otros siguen esperando ahí nomás. Es decir, toma la mitad y ordena un pedazo, bien ordenado. Y los otros siguen tal cual. Después ya cambio el ordenamiento. Ya, eso es, se los dejo ahí como algo interesante de repente de entender de una manera distinta. Pueden buscar ustedes otras formas más de visualizarlo. Esa es la manera bailarina. Pero hay algunas formas más de usando galletitas, Lego, o algunos lícitamente que te lo expliquen nomás. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona el concepto? No que le describan. Ya, una vez que tenemos listo eso más o menos y tenemos más o menos establecido lo que vamos a hacer, vámonos a la programación, que es lo que necesitamos nosotros ahora. De hecho, yo aquí, miren, tengo dos archivos gigantescos. O sea, no archivos gigantescos, resultados de toda una tarde. Probé dos computadores corriendo el mismo programa, que lo voy a mostrar yo a ustedes, y que me fue generando resultados distintos. Y yo fui almacenando esos resultados. De hecho, si yo hago esto, abro este, con 30.000 elementos, ¿cuántos segundos se demoró el dato de manera inversa, de manera ordenada y de manera aleatoria? Y empecé a probar con 30.000, con 40.000, con 50.000, hasta llegar a los 400.000, aumentando de 10 en 10. ¿Esto saben cuánto se demoró? Comenzó, lo tiré a procesar como a la 1. En el computador, este es en el MacBook, ni siquiera en el que estoy viendo ahora, sino que en mi notebook, que es este que tengo acá, yo lo puedo ver acá, que este notebook
Es un MacBook Pro del 2017, un 3.1 GHz con 2 núcleos nomás y 8 GB RAM. Con ese lo probé. Hice algunas pruebas. Empecé a procesar como a la 1 y terminó como a las 5:30. Pero de repente tenía que volver a despertarlo porque como seguía la invernación se me olvidó no dejar que se fuera a hibernación porque eso me generó un montón de problemas. Y hice lo mismo en esta máquina. Este es el resumen de los resultados en la MacBook, este es el resumen de los resultados en el iMac, en esta máquina que está acá. Y esta máquina que tengo acá es un Retina del año 2015, también de 3,1 GHz, pero de 4 núcleos. Entonces, en teoría, estoy probando el mismo programa en 2 computadores distintos y debería ocurrir alguna situación interesante. Debería ocurrir que algo yo necesitaría probar y corroborar y determinar. A priori, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál tendría mejores resultados? ¿El MacBook, que es un i5 de 2 núcleos, 3,1? ¿O el iMac, que es la máquina esta de escritorio, que es un i5 de 3,1 también, pero de 4 núcleos? ¿Cuál creen ustedes que El debería? 4, El de 4 núcleos, ¿cierto? sí. Deberían dar mejor. Pero si yo reviso los numeritos, lo voy a abrir con S y este también lo voy a abrir con el texto y ahí lo vamos a agrandar por si acaso. Ese es el MacBook. Este es el iMac. Analicemos la última columna, que es la de los números aleatorios. El mismo conjunto de datos por si acaso. En el iMac, para 30.000 elementos se demoró 3 segundos. En el MacBook, para los mismos 30.000 elementos se demoró 2 segundos. Acá para 40.000 se demoró 3 segundos, se demoró un poco menos, sí, porque lo más probable es que algún proceso ahí ocurrió, pero siempre vamos a encontrar esas desigualdades. Se dan cuenta que van bastante parejos, ¿no? De hecho, para 130.000 se siguen demorando lo mismo, miren. Bastante similar los numeritos cuando tengo los datos de manera aleatoria. Estoy viendo solamente la última columna, miren. ¿Y qué pasa cuando llegamos al final? Para 400.000 datos que yo ordené, se demoró 172 segundos. Acá se demoró 189 segundos. En realidad, toma un poquitito más de tiempo el iMac en relación al MacBook, aunque uno tiene 4 núcleos y el otro tiene 2 núcleos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo explicar eso? ¿O por qué aquí, miren, este valor se escapa de la tendencia? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este valor? Hay datos que se salen de la tendencia. ¿Qué pasó en este valor? Si iba a 150, 147, 150, después 128 y de repente me fui a 1579. ¿Por qué se demoró 1579 segundos? 1579 segundos dividido por 60 me da 26 minutos. ¿Qué pasó ahí? Esa es la explicación. Y la respuesta clara es que el equipo se fue a hibernar un ratito. Apagó todo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando lo ejecuté no dejé establecido aquí las propiedades de la potencia. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está energía, mouse, perfiles, disco de arranque, transport, time machine, Bluetooth? Aquí está, ahorro de energía. Aquí tendría que haber puesto impedir que la computadora entre en reposo automático cuando se apaga la pantalla. No lo puse, por lo tanto, se apaga la pantalla, chao. Y eso no lo dejé en ninguno de los dos. Y por eso me generó esas contradicciones. Acá también debería ser lo mismo y este es más todavía porque como este es notebook,
El concepto todavía es el medición de la pantalla también. Al apagarse la pantalla no entrará en reposo automáticamente. Tendría que haberlo mostrado acá. Así que voy a tener que volver a ejecutar durante un par de 3, 4 horas, pero son harto tiempo que tomó probar. Por si acaso, esas son las cosas que yo quiero que ustedes analicen, que entiendan. Y esos programas están todos entregados ya en teoría. Voy a abrir aquí en el LMS de ustedes. Aquí vimos el tema del GitHub. Aquí tengo el GitHub con todos estos programas. Es cosa que ustedes los bajen, incluso con archivos de prueba. Ustedes ya deberían bajarlos. Ustedes se van al GitHub de la asignatura. Aquí en el GitHub de la asignatura tienen este. Están todos estos. Ahí está el archivo de texto que tiene 1.000.000 de datos aleatorios, 1.000.000 de datos inversos. O sea, ya no tienen que generarlo ustedes, están generados. Si quieren, tienen los programas aquí para volver a generarlo. Ustedes los deberían ejecutar. Pero acá tengo yo el MIDE. MIDE burbuja automática, MIDE burbuja automática 01 mejorada y MIDE una burbuja raquete contra mejorada, que este lo hice hace poco. Y MIDE tiempo. Están todos los programas. ¿Cómo lo debe hacer usted para tenerlos en su computador? Le da clic a eso y aquí usted puede bajar. Puede darle un download zip y va a bajar completamente la carpeta. O si aprendió ya a trabajar con el GitHub, entonces podría clonar mi directorio y lo podría tener usted en su computador. Yo la recomendación es que para hacerla cortita y rápida, le dan download a esa cosa nomás y va a bajar todos los archivos que están aquí dentro de esta carpeta. Ya lo terminó de bajar, hace ese zip y genera ese archivo de datos. Ese es el archivo que usted lo copia donde usted quiera. De hecho, lo he bajado ya varias veces. Ese es el archivo que usted lo puede bajar y probar y tener acá para que usted pueda hacer todas las pruebas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Entonces se va a ir acá, por ejemplo, va a crearse usted su propia ventanita, va a su propia carpeta. Voy a poner aquí hit y aquí yo voy a traer este de acá nomás. Voy a hacerlo tal cual nomás. Ah, no, no lo dejaré. Lo vamos a dejar acá. Lo voy a dejar acá en el escritorio nomás, que están todos los programas ahí. Ahí está todo lo que usted puede bajar. Una vez que ya lo ha bajado, entonces no tiene para qué, se olvida del GitHub, se olvida de todo. Y ahora, ¿qué es lo que va a ir a hacer nomás? Va a ir efectivamente a abrir el Visual Studio Code. Abrimos el Visual. Apuntamos a esa carpeta para que pueda yo tener todos los datos. Esa carpeta se encuentra en el escritorio y se llamaba Datos Master. Incluso puedo decirle que sea esa nomás. Ya, a abrir. Aquí tengo todos los programas, todo lo que estaba en mi GitHub ya está listo para llegar y probar. Y usted puede ir viendo cada una de estas cosas. Ahí si quiere saber los datos aleatorios, ahí están aleatorios. Ese es el conjunto de datos de prueba. Este se lo recomiendo yo, ni siquiera lo toquen, o sea, están ahí los datos nomás. Ya no tienen para qué ir a crearlos, están los 3 archivos. Tampoco van a jugar con el genera, porque ya existe, ya eso ya generamos los datos. Genera aleatorio, todos estos genera ya están listos. Ley estándar tampoco. Vámonos directamente al MIDE burbuja. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa tiene una función que me permite leer datos desde un archivo. Desde un archivo. ¿Y cómo funcionan los archivos? Aquí estamos. Me voy a leer datos. Igual como ocurría en Python, para poder abrir un archivo, yo debo seleccionar o indicar o crearme una variable puntero. ¿Se da cuenta? Este es un puntero, porque es asterisco. Es una variable de tipo puntero, pero de tipo archivo, que ese tipo de datos no lo habíamos visto nosotros, habíamos trabajado con enteros, con int, con float, con char. Pero aquí vamos a trabajar con el tipo de datos archivo. En el fondo me creo una variable que va a apuntar a un archivo, punto.
Voy a abrir el archivo. El archivo, ¿cómo se abre en C? Se abre con fopen. No open, pero es parecido al open de Python, por si acaso, a los que se acordaban. fopen. Donde acá pongo el nombre del archivo que yo quiero abrir. Tenemos datos aleatorios, datos inversos, datos ordenados. Vamos a partir abriendo datos inversos. Y además debo indicarle que se va a abrir para lectura. Ojo con eso, porque si ustedes le ponen W lo borran. Voy a leer solamente datos de ahí. ¿Cómo leo datos desde un archivo? Para leer datos de un archivo se usa la función, no scanf, scanf es para leer el teclado. Pero si yo le antepongo una F, queda scanf, y ahora le debo indicar desde qué archivo quiero sacar los datos. Y él va a ir a sacar los datos tal cual, como si yo estuviera digitando los del teclado. Pero los va a ir a sacar de ese archivo, del que apuntó acá. Este es un puntero. Es decir, lo va a ir a sacar desde este lugar. Y lo leemos como leemos todas las cosas en un scanf, ampersand dato. Y voy a ir dejando el dato en un arreglo. Fíjense que yo le pasé un puntero también, tipo arreglo. Todos los arreglos, si ustedes se dan cuenta acá, aquí me creé un arreglo de 1.000.000 de elementos, miren. 1.000.000 de elementos. Y yo le estoy indicando, oye, anda a leer del archivo que está metido dentro de tu código, n elementos. N, ¿cuánto vale n? Lo que yo quiera. Quiero leer 10, 20, 30, 40, 50, lo que usted quiera. 1.000.000, 500.000. Ese es n. Y esos numeritos, tráemelos de vuelta en el arreglo. Fíjense que arreglo es un tipo de dato arreglo. Es una lista, en el fondo, la que conocíamos en Python. Pero la diferencia que tiene es que es una lista, es un puntero, para ser franco. Array es el nombre del arreglo. Al ser una matriz o un vector, en el fondo es un puntero. Le paso yo directamente a array. Fíjense que acá la función que lo va a recibir lo debe recibir como un puntero. ¿Por qué? Porque los archivos, los nombres de los vectores de las matrices son punteros. Apuntan al primer elemento de ese conjunto de datos. Así que, ojo, estudian este código que está aquí. Ya, ¿qué es lo que hace la función lee datos? Va, lee, lo almacena en el arreglo y finaliza nomás. Finaliza, debo cerrar el archivo. Cuando finaliza, entonces él devuelve la cantidad de datos que a mí me solicitaron en el arreglo. Por lo tanto, yo podría llevar un dato, dos datos o un millón de datos, dependiendo de quién, dependiendo de los que yo le pedí que me los trajera. Si ustedes les comentan esta lista, les va a mostrar en pantalla los datos que traje. Y después de eso, va a ir acá al bloque, que es lo que dije yo que ustedes deberían copiar tal cual ahí el código de la burbuja. Si usted está ahí tal cual, no tiene ningún cambio. Voy a tomarle el tiempo inicial y el tiempo final a este tamaño, a este trozo. Quiero ver cuánto se demora en eso. No me interesa cuánto se demora de aquí para arriba, ni tampoco cuánto se demora de aquí para abajo. Me interesa medir cuánto se demoró efectivamente en ordenar. ¿Y dónde ordena? Ahí. Acá no ordena, acá tampoco. Ordenar ahí. Para eso, ¿qué es lo que hace? Mide el tiempo inicial, mide el tiempo final, y después saca la diferencia entre esos dos tiempos. Y esa diferencia es la que yo muestro en pantalla, que va a estar en segundos. Ese es el programa. De hecho, estas son cosas estadísticas del programa de ordenamiento de cursor, la cantidad de números a eliminar. Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Imprímeme tantos elementos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tendrían que empezar a entender este pequeño código nomás, que es el primero. Mide burbuja nomás, mide bubble, que está acá. De hecho, esto ya no debería tener eso acá. El propósito ya no es ese. Yo voy a ejecutar este programa y me va a preguntar, ¿cuántos datos quiere usted ordenar? 10 datos. Ah, perfecto. Estadística. Para ordenar 10 datos se demoró 0. ¿Está correcto? Sí, porque es tan rápido. Recuerden que el computador hace millones de operaciones por segundo. Para ordenar 10 elementos no tiene problema. ¿Podré ordenar 10.000? Ejecutamos. Y también en 10.000 datos no se demoró nada. ¿Podré ejecutar unos 50.000?
Y vamos probando. Ahí ya se tomó su tiempo, mire. Ahí se demoró 4 segundos en ordenar 50.000 datos. Ah, entonces, yo como el profe dijo que había que empezar a buscar aquellos datos que efectivamente fueran interesantes, a lo mejor desde 30.000, sí parte. Ya en 30.000 igual movió la agujita ya, 2 segundos. Y si ponemos 20.000, 0. Ya, podríamos partir entonces nuestro ejercicio llenando aquí la Bublusor. A lo mejor podríamos poner 30.000. Y vamos a ir probando de 10.000 en 10.000. 40.000. 50.000. Y era inverso, estábamos viendo este. En este se demoró 2 segundos. Perfecto, anoto ahí. Eso es lo que tengo que ir haciendo yo ahora. A ver, tiene que ver. Vamos a ejecutar ahora 40.000. Y ahí vamos viendo cuánto se demoró. 3 segundos. Vamos viendo cuánto se demora en 50.000. ¿Se dan cuenta que es iterativo y repetitivo lo que estoy haciendo? Vuelvo a ejecutar nuevamente. Y es una lata en el fondo, si ustedes lo piensan. 5. ¿Cuánto se demorará en 60.000? Y tengo que hacerlo pues para todos estos. Y además tengo que darme cuenta que los valores deberían parecer una parábola. Y tomo esto y ahora digo, vale, con este acá. Ejecuto de nuevo este y digo 60.000. Y se está tomando su tiempo, miren. 6 segundos. Ya, y aquí uno empieza a pensar ahora, dice, oye, mira, aquí fuiste avanzando de 10.000 a 10.000, pero aquí de 2 a 3 hay un segundo. De 3 a 5 hay 2 segundos, de 5 a 6 hay un segundo, o sea, no me queda claro si lo que tengo aquí es lineal o no lineal. ¿Por qué puedo decir eso? Para graficar, lo mejor para graficar cosas rápidas es hacerlo a través de Excel. Les voy a indicar acá cómo se grafica en Excel. En Excel abre usted una matriz, una planilla, y vamos a copiar los valores que teníamos nomás. Teníamos 2, 3, 5 y 6. Tengo esos valores. Para graficar es lo muy simple. Usted los marca, se va aquí donde dice insertar. En insertar acá elige insertar ese gráfico. Y ese es el gráfico que tienen. Si ustedes se dan cuenta, no puedo yo establecer que ahí hay una parábola. Tampoco puedo decir que no se parece a una línea recta. Tampoco puedo decir, oye, que es una logarítmica. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos valores acá. Muy pocos valores. Tengo poquititos datos acá. Entonces ustedes dicen, chuta, habría que poner 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Entonces ejecutamos otra vez y empezamos a terminar de llenar. Y se van a demorar. Se van a demorar. Se demoró 8 segundos para 70.000. 8 segundos. ¿Y en 80.000? Ustedes dicen, no es nada. 80.000 es nada por si acaso, ¿no? 80.000 son un pelo a la cola para un computador. Estoy trabajando en el IMAX por si acaso. 10 segundos. Tenemos 2 valores más. ¿Y qué pasa si me voy acá y le agrego 2 valores más? 8 y 10. Este lo puedo borrar nuevamente y ejecuto la misma acción, insertar
gráfico. Todavía no puedo establecer nada. Pero ustedes me dicen, no, pero Reformer seguir haciendo esta cosa así. ¿Se podrá optimizar de mejor manera esto? ¿Podremos hacer que el computador en realidad me vaya dando todos estos datos y no yo estar uno por uno, que es lo que yo les mencioné? Y esos son los otros programas que hay. Por ejemplo, el mide burbujas auto, el solito este que está aquí. Si usted lo revisa, en el fondo me va a generar un archivo de salida. Salida, le vamos a poner IE, de ingeniería de ejecución. 0, 1. Así se va a llamar. Vamos a generar ese archivo de salida. Pero yo no voy a ir dándole ahora los numeritos uno por uno, porque si no sería la misma historia. Voy a generar que él me guarde en un archivo de salida todos los valores que yo quiero. Y por ejemplo, acá yo voy a decirle, mira, el mismo cálculo que acabamos de hacer. Quiero que partas en 20.000, que en realidad partimos en 30.000. Quiero que partas en 30.000, llegues hasta al 100.000 y vayas incrementando de 10.000 en 10.000. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Todo eso lo haces en forma automática. Por lo tanto, ahora ya leímos los datos. Esto vamos a sacarlo de acá porque está de chapa. Leo los datos, los tengo almacenados en el arreglo, ni un problema. Pero ahora va a ir a probar todas estas cosas. Y cuando finalice cada una de ellas, me va a guardar la estadística que él determinó para cada una de las posibilidades que yo di. Seguimos trabajando con los datos inversos. Entonces ahora yo voy a ejecutar esto y me voy para la casa tranquilamente, porque le podría haber dejado un montón más de cálculo. Miren, no, sin intervención mía. Está calculando 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70. Y él, si ustedes se dan cuenta, aquí generó un archivo de salida. 70.000, 80.000. Delante que me llegado hasta 80.000. 90.000 ahora. 100.000. Y vamos a ver los resultados que tiene. Y ahí terminé. ¿Dónde están los resultados? No he visto nada en pantalla. Sí, pues él los guardó y los almacenó en un archivo de salida. Acá. Lo mismo que fue tirando en pantalla, ahora lo fue tirando acá. De hecho, fue tirando acá. Vamos a ir llevando aquí 2. Después para 40.000 igual dijo que se había demorado 2. Sí, puede ocurrir. Después para este se lo demoró 3. Después para 60.000 se demoró 5. Para 70.000 se demoró 6. Para 80.000 se demoró 9. Para 90.000 se demoró 10. Y para 100.000 se demoró 13. La curva la podemos cambiar ahora. Graficamos. Hacemos la misma historia. Insertamos el gráfico. De esto también podría graficar en forma automática. Y ahí la cosa se va pareciendo un poco más a una curva, ¿verdad? A una parábola. Ah, no, pero sería entonces cambiemos. Yo quiero ahora que vaya a generar datos. De hecho, trabajando con muchas de estas cosas, podríamos generar datos ahora, ya terminamos en 100.000, ¿cierto? Entonces, yo podría decirle, oye, parte en 100.000.
10.000. Ahí estamos. 1, 2, 3, 110.000. Y llega hasta los 150.000, no le vamos a poner. Porque si no se va a demorar mucho. Y vas de 10 en 10. Me va a generar nuevamente el archivo de texto, lo va a borrar y va a partir otra vez. Pero ya tengo rescatados los valores anteriores. De hecho, tengo mal puesto el mensaje por si acaso, por eso tira ahí. Porque el mensaje lo hace después de que lo hizo. Entonces yo debería haberle tirado un mensajito ahí nomás indicando ya. Ahí es porque ya hizo los 110.000. De hecho, lo deberíamos poner acá nosotros y vamos viendo. Ah, no, porque todavía no ha cerrado el archivo. Ya, aquí tengo que esperar un ratito nomás, po. Y esto depende del computador que tengan ustedes. Si ustedes tienen un Celeron, aquí se les va a demorar, pero mucho, mucho más. Si tienen un Pentium 1, más todavía. Ahora, si alguien tiene un i7, me interesaría probar estos mismos códigos con i7 y que me diga los valores. Después probar si efectivamente hay cambios en el sistema operativo, es decir, si yo lo corro en otro sistema operativo, en otra máquina, cómo anda el comportamiento. Y ahí vamos a poder nosotros analizar cosas y establecer la calidad y la capacidad de mis computadores. Miren. Y después empezamos a interpretarnos para hacer gráficos. Les recomiendo jugar un poco con el Excel, nomás no se compliquen todavía tratar de hacer gráficos con C porque no es fácil. No hay una biblioteca como la Matplotlib que era una maravilla. Ahora podríamos generar un archivo para que lo pudiésemos leer en Python y hacer los gráficos al tiro. Sería mucho más fácil. También se puede hacer, pero recuerden que tengo que aprender yo a Python y C. ¿Se acuerdan cuando vimos el video que dije yo que era el video de que usan para programar en Tesla? Bueno, eso es mezclar el C con el Python. Ya, aquí están los valores. De hecho, para 110.000 se demoró 21 segundos. Miren, de aquí ya se demoró 21. Después para 120.000 se demoró 19. Y aquí hay algo raro, se demoró un poco menos. Sí, puede ocurrir porque a lo mejor he hecho andar una rutina justo en ese momento en que fue a revisar con la memoria y consumió algo. Por eso no nos interesan tanto los números así exactos, sino la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va esta cosa? 25 y 29. Ya. Y ahí yo podría continuar todavía agregando más. Pruebo este de aquí, le digo insertar, le digo, oye, anda a hacer el grafiquito. Aquí se produjo algo raro, ¿se dan cuenta? Y ustedes tienen que interpretar qué pudo haber pasado ahí en el 9. Este punto. Este punto escapa de la norma, pero puede haber ocurrido que en ese momento el procesador dejó de prestarme atención a mí y le empezó a prestar atención a otro proceso que era más importante, por lo tanto se demoró más en darme más tiempo a mí. Y eso hace eso, por eso es lo que nos interesan estas cosas pequeñas, nos interesan el comportamiento. Y ustedes se dan cuenta, efectivamente, está apareciendo ya el dibujito de la parábola, en la medida en que yo comienzo a agregar cada vez más y más datos. Tengo más y más datos. ¿Podrías continuar de nuevo? Ustedes dicen, ¿hasta dónde vos? Hasta lo que usted quiera. Si el tiempo es su tiempo. El tiempo es suyo. Este es el tiempo. De hecho, yo creo que si le ponemos aquí unos 150.000, 160.000 y que llegue a los 200.000 nomás, de uno en uno, y lo ejecutamos. Y es la última prueba que voy a hacer yo. Después, no le pongan 1.000.000 porque si no, no lo va a hacer. En Windows se le va a caer por la memoria y el tiempo en 1.000.000 de datos. Fíjense cómo va subiendo ya el tiempo de ejecución. Eso es lo que ustedes tienen que ir estableciendo. Estamos con poquititos números. De hecho, aquí también podría yo cambiar un poco para saber en cuántos millones estamos o cuántos miles. Y aquí empezamos
Sí, ya ahí nos damos cuenta que efectivamente en la medida que esto empieza a crecer, la curva ya está agarrando un comportamiento cuadrático, que es el que me interesaba a mí. De hecho, ahora está tratando de medir, fíjense, el de los 160.000, ya midió 160.000. Ahora tendría que medir 170.000. ¿Cuánto se demora? Se demora 180.000, 190.000 y terminamos con los 200.000. Con eso ya yo debería tener más o menos una idea clara del comportamiento para la burbuja, solamente para la burbuja, y con datos que están ordenados de manera inversa. Ahora tengo que hacer lo mismo, repetirlo, ahora para datos que están ordenados de manera ordenada, valga la redundancia, o datos que están aleatorios. Estos datos han sido sacados de aquí del archivo inversos, es decir, de acá. Ahora debería hacer las mismas pruebas, pero con los datos ordenados y ver si los tiempos se mantienen. Si es posible establecer ese patrón. Es posible no establecer esos patrones de búsqueda. De hecho, ya llevan 160.000, 170.000. No los pone todo acá, los pone efectivamente cuando termina de procesar, cuando hace el fclose, o si es que antes ya tenía muchos datos que estaba almacenando en memoria, recién ahí los tira al disco. Por eso si yo parara la ejecución ahora, no me mostraría ningún dato, aunque ya ha calculado 3, porque todavía está en el buffer de salida, en la zona intermedia. Entonces no significa que no esté generando datos allá. Yo sé que cuando finalice, cuando haga el fclose, los va a tirar todo al tiro. Pero eso es complicado porque si yo estoy probando hartos datos y se corta la luz, perdí todo lo que teníamos. No llevé un control, por eso tengo que cada cierto tiempo ir grabando, pero forzando a grabar. Hay varios métodos. Pero ahí vamos a ver otro ejercicio después, el otro ejemplo de programación. Y ustedes lo van a ir probando ahí, uno por uno. Yo quiero ver más o menos si se logra no establecer alguna curva interesante. Y después probar lo mismo. Les repito, o sea, es lento, sí. Entonces estas cosas hay que programarlas y dejar corriendo la máquina sola. Sola la máquina durante la noche, durante la mañana, el día, no sé, donde ustedes estimen conveniente, y dejar solo y generar un archivo de salida y que después yo analizo el archivo. No me tengo que esperar acá todo el rato. O sea, yo lo que hago generalmente cuando hago pruebas importantes para alguno de mis proyectos, en donde tengo que analizar millones de datos, eh, hago la prueba hago el código, hago el ejercicio, lo que tengo que probar todo, y después en la noche lo dejo corriendo al computador, ¿no? Y todos los resultados, todo lo que vaya tirando a pantalla, yo lo grabo mejor en un archivo de texto. Y en la mañana cuando termino, llego, ya finalizó, reviso el archivo de texto. Ahí tiro todos los datos, ¿ven? De hecho, miren, para 160.000, que sería el de acá, ya se demoró 42 segundos. Después se demoró, mira, aquí bajó otra vez 37. Ese valor es atípico, ¿eh? Es muy alto, 42. 45. 47. Y finalmente 51. Miren todos los datos que yo he medido. Y la pega que él la ha hecho, el computador no. Ahora vamos a insertarle el gráfico. Y tengo ese comportamiento. Aquí han habido cosas raras. Ahí también hay un pic. Ahí. Es ese valor que yo les dije que es este que está acá. Este. Que está en el 14. Ese valor, si yo lo analizara aquí, no debiese estar ahí. No debiese estar ahí. Después hay técnicas en donde uno puede mejorar y depurar ese valor. Yo sé que eso ya es casi cuadrático, tanto, pero yo podría mejorarlo, por ejemplo, ese valor me está descuadrando este gráfico. Me lo está descuadrando mucho, igual que este de acá. Este valor me está descuadrando mucho el gráfico. Esto. Yo podría suavizarlo, sacar el promedio entre 13 y 19 y ese ponerlo al medio. Se me ocurre, hay estrategias más interesantes, pero bueno, para el caso que estamos haciendo nosotros no es muy interesante hacer eso.
Si yo sumo los dos y saco el de la mitad, entonces aquí me va a decir que es 16. Y se va a suavizar mucho más la curva. ¿Ven? Y este de aquí lo mismo. El de aquí podría ser la media entre 29 y 37. Entre 29 y 37. Pero esto es porque lo cociné. En el informe no puedo hacerlo. Es cuando quiero interpretar nomás. 33. Oh no, me equivoqué. Era ese. Y ahí la curva se va apareciendo cada vez más a una parábola. ¿Ven? De hecho, ahí también tenemos un problemita. En el 16. Íbamos y de repente el crecimiento es muy bajo. Ya, pero ahí empezamos a darnos cuenta que efectivamente hay un comportamiento complejo. Ya, eso es el programita MideBubble. Era el MideBubble automático, que es el que automatiza todo eso. Y tengo el MideBubble Auto 01, que este es mucho más complejo, en el sentido de más completo. Va generando listas ahora, intermedias, y los datos ya me los va a tirar de una manera mucho más interesante para mí. Vamos a partir en 20.000 y va a llegar a 200.000, ¿cierto? No vamos a llegar a 100.000 nomás, de 10 en 10. Vamos a ejecutar lo mismo. Este se va a llamar salida, ¿cómo se llama? Le había puesto salida IE01, este va a ser salida IE02. Salida IE02, tal como lo tengo acá. Y fíjense que ahora ya le saqué un montón de estas cosas que eh, me están molestando en realidad la salida. O sea, esto es como muy feo, mucho, claro que es bonito cuando estoy mirando en pantalla una pura vez, pero si después quiero automatizar todo esto no me sirve. Entonces para eso hago esto. Y esto yo lo ejecuto ahora. Ustedes revisen el código, esto es Google Auto 01. Está procesando 20.000, 30.000. Y me daría salida 02, que todavía tampoco está optimizado para en caso de que se corte la luz. Imagínense ya a las 3 horas y todavía no me tiraron ningún dato y pierdo esas 3 horas. Tengo que ir grabando constantemente. En el otro ejercicio aparece todo eso. Y ahora los datos vienen de una manera distinta. Miren. Ya ni siquiera lo voy a tener que copiar. Miren. Les voy a... Y ahí termino ya con los 100.000. Pero fíjense que el archivo ahora no me lo tiró así con todas las palabritas bonitas, sino que ahora tiene números nomás. Números. Números nomás, porque eso es lo que yo veo, lo que le paso al Excel, pues, para que él lo grafique. Oye, ¿dónde lo tiró? Le puse salida, ¿no? Salida IE02. ¿Se llama así o no? No, se llama salida 03, le puse. Ah, es que voy a tener que volver a ejecutarlo, hermano. No. Ya. Datos aleatorios. Ah, está eligiendo de otro conjunto de datos por si acaso. Está lo mismo, sí. Para el caso tenemos que probarlos todos. Ya, voy a volver otra vez. Ahora sí los va tirando cada vez que calcula uno en forma automática. Ahora ya, si se me corta la luz, por lo menos yo sé hasta dónde llegué. Para 20.000 se demoró 1, para 30.000 se demoró 2, para 40.000 se demoró 3, para 50.000 se demoró 4. Aquí uno pensaría que es lineal, pero aquí ya no es lineal. Se demoró 8. Fíjense los datos como los tengo. Ya son números no ahora. Pero tampoco me sirven todavía así como para llegar y graficarlos. Para llegar y graficarlos y no tener que copiarlo y pasarlo
como lo que estaba haciendo recién yo, porque todos tenemos que entrar a automatizarlo, si esa es la pega nuestra. Para eso estamos aprendiendo todas estas cosas aquí en el curso. Tenemos que acostumbrarnos a crear estas herramientas. Ya, y ahí terminó. Ya, pero esto yo los podría copiar y pegar allá, sí, laroso. Pero yo podría hacer una cosa mejor. En vez de grabarlos como TXT, yo lo voy a grabar como CSV. Esos son archivos separados por coma, que los va a leer directamente después, sin problema, Excel. ¿Y por qué ahora lo voy grabando así? Porque aquí creo el archivo, lo limpio. Fíjense que lo abro. Después voy a leer datos. Acá lo vuelvo a abrir otra vez. Ahí se me olvidó cerrarlo en una parte. CSV. Graba y cierra. Graba y cierra. Siempre está haciendo eso. Por lo tanto, yo aquí abro el archivo. Eso se me había olvidado ponerle. Y después lo cierro. Abro y cierro. Lo abro para limpiarlo. Y después acá lo abre para grabar un dato adentro y lo cierra. Pero lo graba ahora con AT, es decir, con agregue un elemento más. No lo cree de nuevo. Y lo grabé como CSV. Entonces ahora, si esto yo lo ejecuto, me va a generar un archivo CSV. Este que está acá. Ese archivo de... Y ahora este archivo, que es salida IE02.csv, son los archivos que se denominan de intercambio de información, que están separados por coma, por lo tanto Excel entiende que cada una de estas cosas debe ir a dar a una casilla. ¿Por qué? Porque es un archivo con separador de comas. Esos son archivos que ustedes tienen que estudiar. Ustedes estudien ahí, revisen archivos CSV. Y entonces, ahora ya ni siquiera me va a interesar escribirlo acá. No. Yo lo único que tengo que hacer ahora es importar un archivo nomás. Cuando terminemos acá vamos a importar el archivo. Mira. Voy a importar y lo va a tener tranquilamente. Ya, ahí terminó, perfecto. Ahora yo me voy a ir aquí a Excel. En Excel yo le voy a decir, oye, impórtame un archivo que no es, y ahí me dice, ¿quería un archivo CSV? Sí, perfecto. Importar. Aquí me dice, ¿dónde o cuál es el archivo? Yo lo tengo en, ¿dónde dijimos? En el escritorio parece, ¿no? En el escritorio, ETA Master, medición, y ese es este que está ahí. A obtener los datos, cabros, ¿ya? ¿Están delimitados? Sí. Las casillas están delimitadas, sí. No son de ancho fijo, están delimitadas por un carácter. ¿Cuál es el carácter? La coma, no la tabulación. Perfecto. Siguiente, general, finalizar. ¿Y a dónde lo pega? Ahí. Ya ahí tengo todo listo. Ahora basta aunque yo marque las dos, le diga insertar un gráfico, y aquí otra explicación más que tengo que dar de Excel, que me grafica dos curvas, porque en realidad lo que Excel grafica son series. Las series son los ejes. Él está pensando que esta es una serie, esta es otra serie, es decir, son dos funciones distintas. No, porque esta primera corresponde al eje X. Las series corresponden al eje Y. Entonces yo aquí le doy botón derecho, seleccionar datos, y elimino la primera serie, que la primera serie es esta, que no es serie. La elimino y la agrego acá, al eje horizontal. Le digo, oye, el eje horizontal es este, es decir, el eje X. Le doy Enter, le digo aceptar, y ahí tengo mi gráfico, con los valores acá. Y entonces ahora mi programa, yo llego y grafico nomás, le pregunto desde dónde hasta dónde quiero graficar. Ese es la pega original. Y si ustedes siguen dándole vuelta a los archivos que hay acá, está el auto 01, que es el que estamos trabajando, ¿cierto?
Y tengo el Google Auto, el Auto 01, el Auto C, el Auto 01. Y tengo el Bubble todo. Este sí que es mucho más complejo y este sí que se demora más. Porque este hace las pruebas completas. Este hace las pruebas completas. Este me dice a mí IE03. Este hace todas las pruebas con todos los archivos habidos y por haber. Con todos los datos. Fopen, lo cierro, lo vuelvo. Y aquí. Y aquí voy a ir grabando. Este ahora hace la pega completa. Este hace la pega completa. Me pregunta desde dónde hasta dónde, con qué incremento. Y lee los datos inversos, los datos ordenados, los datos aleatorios. Y empieza a hacer el mismo proceso para cada uno de ellos. Aquí calcula la burbuja para los datos inversos. Calcula la burbuja para los datos ordenados, calcula la burbuja para los datos aleatorios y después abre el archivo, deja todos esos datos separados por coma y cierra. Si esto yo lo ejecuto, ¿desde dónde? Ya, desde el 30.000. ¿Hasta dónde? Hasta, le vamos a poner 70.000 no, para que ustedes vean el ejemplo, ustedes después si quieren. ¿Con un incremento de cuánto? De 10.000. Leyó los datos inversos, los datos ordenados, datos aleatorios y empezó a procesar. Y fíjense que me va a ir generando el archivo de salida así. Para 30.000 se demoró un segundo en los datos inversos, un segundo en los ordenados y 3 segundos en los aleatorios. Para 40.000 la misma idea. Aquí indica la cantidad. Esto era si eran inversos, si eran ordenados y si eran aleatorios. Y por lo tanto ahora tengo los tres. Miren, tengo los tres casos y ahora me siento tranquilamente yo nomás, me sirvo un café y espero que el computador trabaje. Y yo después analizo nomás. No me voy uno por uno porque si no estaría, pero hasta el día del mes, pero haciendo cálculos. De hecho, ¿por qué se demora? Ah, no, ya. Sí, ahí terminó con 70.000. Ahí terminó. Como es un CSV, entonces ahora yo tranquilamente acá voy a compararlo. Voy a leer los tres al tiro. Y voy a comparar los tres en un mismo gráfico. Le voy a decir, oye, ándate acá y anda a importar un archivo CSV, sí. Se llama salida IE03, perfecto. Tener los datos. Me dice que sí. Yo le digo que es con coma y no con tabuladores. Le digo siguiente. Me dice yes. Yo le digo sí. Y están todos. Ahora yo le puedo decir, grafícamelos todos al tiro. Listo, los marco todos. Me voy a insertar. Me voy acá, gráfico. Y aquí hago la misma pega en delante. Que me estoy graficando una serie que no corresponda. ¿Cuál es la serie que no corresponde? Eso lo cambio acá donde dice seleccionar datos. Elimino siempre la primera serie porque corresponde a la primera columna, que no es el eje, que no es algo a graficar, sino que eso es lo que corresponde al eje, este que está acá. De hecho, lo podría haber cambiado en el momento de marcar y es más fácil de interpretar. Las tres series, y aquí yo puedo hacer todo lo que quieren ustedes, cambiar el valor, hacer lo que ustedes quieren. Ahí están las tres curvas. La serie 1 es esa, la serie 3, perdón, es esta que está acá. Esta corresponde a los datos inversos. La gris, esta que está así, como escalona, corresponde a los datos ordenados. Y la amarilla, esta, corresponde a los datos aleatorios. Fíjese que esta siempre, va por siempre un poco más arriba de la otra. Y se demora poquitito, pero ¿se dan cuenta? Eso es automatizar nuestra pega. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora, rellenarme todo esto, todos estos cálculos, todos estos datos,
Ustedes pueden tener ahí, analizarlos. Y ahí vamos comprobando y probando. De hecho, yo podría probar todos en los dos computadores cuánto se demoró. Y sería interesante analizar. Sería interesante también qué pasa si yo lo hago desde un Windows. No tengo ningún Windows a mano, excepto uno que tengo aquí que es en modo de máquina virtual, pero ahí está claro que se va a demorar mucho más porque voy a estar corriendo de manera virtualizada. Entonces, no es muy eficiente ese cálculo. Ya, ¿les queda más o menos claro el tema que hemos conversado acá? Es pescar los programas nomás y revisarlos, analizarlos, entenderlos. Ahora, si no han estado estudiando C, ya no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, No, profe. por mi parte, profe. Hay que probar nomás ahora. De hecho, como les dije yo generé aquí un montón de datos. Yo tengo aquí en el Excel, por ejemplo, ya voy a... Profe, no, sí, el programa que usted tenía al principio que nos mostraba que generaba números y los iba ordenando, el primer programa que nos mostró, sí, esos datos los iba almacenando en la memoria RAM, el sí, programa. el arreglo, todo en el arreglo. Lee los datos, lee el archivo y genera el arreglo. Mm, Rescata, ya. rescata los datos de acá, de este archivo, y yo pesco y leo algunos de estos y los dejo en memoria. Ah, ya, ya. El MIDE Bubble, este que es el primero, que ahí leo los datos. Ahí los dados y se los paso al arreglo. Ya. ¿Cuántos datos voy a leer? Los que yo le haya dicho. Eso más o menos, revisen los códigos, váyanse paso a paso. Yo acá les puedo decir, por ejemplo, voy a importar el CSV y ¿dónde los tenía? ¿Dónde tenía este? Es en... No es ese. ¿Dónde tengo los IMAC? Las mediciones. Medición. Esto fue lo que acabamos de hacer nosotros ahora. ¿Dónde los dejé? Los archivos. Los cerramos. Este tampoco. Cancelar. Medición, datos master, artículos. No, Google Drive. No. Oh, ¿dónde dejé los datos? ¿Dónde dejé mis datos? Aquí tengo. Aquí tengo esto, el compara. Ahí tengo los datos leídos del MacBook y del iMac. Por ejemplo, eso está dentro, ¿dónde dije yo? Del HITS. Voy a importar archivos CSV que se encuentran en mi carpetita y se encuentran en la que se llama hits y se llama datos y se llama compara y es el resumen del notebook, por ejemplo este. Igual que el caso anterior, son todos separadores, elimino ese y finalizo. A aceptar. Oh, Control Z. En realidad
Los tiré para allá. Debería agregarlos ahí. No, no me crezco. Ya, ahí los copié. Ahí tengo las comparativas de de lo que pasó en mi computador. Pero si yo quisiera compararlo completamente con todos, entonces puedo importar en otro CSV, pero ahora el del iMac. Voy a obtener los datos delimitados. Decimos que no, chao. Siguiente. Atrás. Finalizar. Ok, ok. Ya. Y estos que están aquí, que serían los equivalentes del iMac, lo vamos a pegar en esta colita acá nomás. Y tengo todos esos datos. Ahora voy a tomar todos estos y los voy a graficar. Insertar un gráfico. Ojo, no marqué la primera columna, ¿se dan cuenta? Y ahí vamos a vernos qué cosas raras. Dicen ustedes que algo está pasando acá. Ni parecen parábolas, porque tengo muchos más datos que probar. Vamos a revisar los datos. Sí, la serie 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 está correcto. Vamos a cambiar aquí este de acá, que estos serían para mí la serie, el valor del eje X. Aceptar. Ahí están los valores. Pero aquí hay algo raro. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de numeritos raros que me está como interfiriendo la interpretación de mi gráfico. Ustedes revisan, entonces ahí esa es la pega de ustedes. Y empezar a determinar dónde hay valores atípicos. Valores que están fuera de rango. Por ejemplo, este me está matando toda la gráfica. Y es la serie amarilla. Y la serie amarilla es la cuarta serie, que sería 1, 2, 3, 4. Esta serie, que sería la primera del IMAX. Y es cuando estamos en los 350.000. En los 350.000. Este valor es el que me está matando. Lo puedo eliminar, lo puedo promediar para ver si efectivamente puedo jugar o no. Si yo lo promedio, en el fondo no es muy interesante lo que voy a hacer, pero para poder ver si efectivamente hay un cálculo raro, que son los cálculos. Esto me llama a mí rápidamente la atención de que lo que tengo que hacer es volver efectivamente volver a hacer los cálculos otra vez, volver a tratar de evitar que en mi toma de ramo, perdón, que en mi toma de datos, esto se manifieste. Y ese equivalente sería un 133 más o menos. Y ahí ya la curva algo empezó a mejorar. ¿Dónde hay otro dato? Este de aquí, el azul. El azul que está en 320. El azul oscuro en la primera serie, 320. Este. Y nuevamente hago el mismo cálculo, el 95 más 147 dividido por 2. Vuelvo a repetir, esto es para tener una apreciación, no es que esté correcto lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Es para poder ir obteniendo algún tipo de gráfica un poco más interesante. El amarillo ahora en 300.000. Este que está aquí, la serie 2. Este valor, 86 más 129 dividido por 2, 108. Y ya las curvas empiezan a mejorar. Aquí esta va a mejorar cuando eliminemos el azul. El azul que está en los 340. Este que está aquí, 150 más 128. Aquí también va a quedar la escoba porque estamos haciendo una apreciación demasiado burda. 139. Pero la curva comienza ya a mejorar. Me voy a eliminar este amarillo y la cosa ya va a cambiar mucho más.
los 290.000 que están por acá, que es este. 85 más 98. Dividido por 2. 92. Aquí a ojo nomás. Y me va quedando este. 200.000. 200.000. Este valor que está acá. 43 más 50. Dividido por 2. 47. Y las curvas ahí ya comienzan a mejorar, se dan cuenta, comienzan a establecer un pequeño criterio. Aquí hay otra, entre los 230.000, los 230.000, este que está aquí también está bastante complicado. 56 más 68, es decir, está claro que yo tengo que hacer todas estas pruebas de nuevo. Y volver a evitar que el computador se me vaya a hibernar, porque esos son esos valores raros. Cuando se iba a hibernar. Este de aquí, ese corresponde a los 300.000. 300.000, este de aquí. 96 más 140. Esta es la pega que hace el investigador, pues, y empieza a darse cuenta efectivamente que hay que volver a hacer el experimento completo para que esta cosa empiece a cuadrar. El verde en 370.000. Es este que está acá. 143 más 160. Dividido por 2. 152. Y ahí ya tenemos otro pic acá, que sería en los 370. Quiero llegar a alguna parte nomás acá. El de los 370, ¿cuál sería el pic ahí? Que sería sobre 200. Este que está aquí. Y 136 con 150. ¿Por qué no es bueno hacer esto cuando uno está haciendo el experimento real? Porque a veces saca promedios de promedios. Y eso ya echa a perder cualquier investigación. Y eliminamos este que está acá. 180. Es ese que está aquí, parece. 30 más 37. Dividido por 2. 34. Y ahí me queda, pero fíjese que acá igual algo pasó, ¿eh? En estas tres, algo pasó aquí. Y son las que corresponden al MacBook. Las tres primeras. El MacBook, aquí entre los 300.000 hasta los 350.000 algo pasó. Ahí. Algo pasó en el computador. En ese momento lo más probable es que se levantaron una serie de procesos que no deberían haberse levantado de forma automática y hicieron que en mi tiempo se disparara. Porque le pasó a todo esto. A todos estos mismos en todo ese momento. En cambio, el otro se mantuvo bien, el iMac se mantuvo bien contenido, pero ustedes se dan cuenta que efectivamente tienden a parábolas, tienden a aparecer parábolas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, les pido como ejercicio que empiecen a hacer estas pruebas. Yo les voy a publicar ya durante la semana cuál es la pauta del informe, qué es lo que debería contener. Pero ustedes tienen que hacer todo este experimento, tienen que hacer toda esta experimentación. Ya está hecho. Y tienen que hacerlo ahora para todos los otros programas que están contenidos ahí en el documento. Todo lo que está en el documento. Ahora, si necesitan el archivo este que está aquí en PDF, pero lo necesitan en Word, está en el Dropbox del curso. Está. Ustedes van acá, en el Dropbox, en el GitHub del curso. Recuerden que no necesariamente ustedes lo que deberían dejar es archivos, también pueden dejar, o sea, solamente programas, pueden dejar cualquier tipo de archivo. De hecho, ahí está. Ese es un doc. Lo pueden bajar y también lo bajan, está todo ahí. Así que eso es lo que quería mencionarles, jóvenes. Tienen alta pega para entretenerse, para probar cosas, bajar los documentos, están los archivos ahí, hay que probarlos, hay que analizar, hay que anotar, hay que hacer pega. ¿Quién de ustedes tiene un i7?
Yo tengo un i5, profe, no sé si le sirve. Igual ¿De tengo un cuál i5. ¿De cuál? Es ¿De de qué novena. generación? De Es novena. de novena. Ya, pues ejecuten esos mismos procesos que les dije yo. El último programa lo dejan corriendo solito nomás, que no se vaya a invernar nomás o a suspender. Ok, no, Y no, veamos no. si se parece o no a mis datos, porque recuerden que yo el iMac, que en teoría casi siempre se muere un poco más que el MacBook, aunque tiene 4 núcleos, el otro tiene 2 núcleos, y siempre es un poco más lento. Habría que probar cómo anda con los resultados de ustedes, porque el iMac este que tengo aquí, el procesador es más antiguo. Tiene un i5 de 4 núcleos. No sé qué generación será eso. Es mucho más antigua debe ser. En lugar de este, que ese es el otro equipo, que este es el... Ahí están los dos equipos. Ese es el iMac 3.1 GHz, Intel Core i5, 4 núcleos, procesador 3.1, Intel G5, 2 núcleos. Entonces ahí yo no sé. Ah, y estamos corriendo sistemas operativos distintos también, ¿no? A lo mejor por ahí también pueden dar algo de explicación. Este está corriendo Catalina y este está corriendo Big Sur. Y este parece que está actualizado a la última versión de Big Sur. Este también está actualizado a la última versión de Catalina. Son los sistemas operativos distintos que tienen más las versiones. Entonces sería bueno que ustedes probaran. ¿Alguien tiene algún Linux corriendo, no? No como máquina virtual, sino que como máquina real. Yo, profe, tengo la partición de dos sistemas operativos. Ya, córrete también a hacer las pruebas. Tú podrías hacer las pruebas en Linux Ok, y después volver a hacerlas en el Windows, en el mismo computador, pero en la partición después de Windows y comparar los resultados. Y ahí vaya a poder determinar si efectivamente quién tiene un mejor manejo, Windows o Linux. ¿No está ahí? Y ahí vale, usted va profe. a poder convencerse y probar cosas para que después no los lleven de cuento. Esa es la idea. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí nomás. Apenas termine el video de procesar, también lo voy a tratar de subir.